la participación de nuestro compañero Manuel Conde. Buenos días. Muchas gracias a nuestro coordinador José Luis Mendoza, a este gran equipo de comunicadores, a don Álvaro Albelo Hijo, que siempre le escuchamos, damos seguimiento todas las mañanas, a la dirección de este medio, don Bienvenido Rodríguez Durán, que reiteramos las felicitaciones y el cariño que le tenemos. Ayer estaba de cumpleaños, a doña Isabel Rodríguez, Bienchi Rodríguez, y al equipo técnico que permite las transmisiones. Lógico, al pueblo dominicano, que siempre nos presta su atención en el programa de mayor incidencia de la radio dominicana, el gobierno de la mañana. Señores, Nayib trató un tema a principios de semana que particularmente he abordado también en otras ocasiones, y es la preocupación que expresan muchos sectores de la vida nacional por haberse presentado en reiteradas ocasiones la discusión sobre la reforma laboral. Hoy nueva vez se coloca sobre el tapete. Y cuando se habla de reforma laboral, siempre tenemos que pensar si esa reforma laboral va a afectar algún interés. Porque al fin de cuentas, las modificaciones que se producen, o por un lado, afectan a los trabajadores o afectan a los empleadores. En la República Dominicana tenemos, si acaso se puede hablar de sindicalismo, un sindicalismo muy débil. No está organizado, no ejerce la función a la que está llamada de equilibrio frente a la fuerza y el poder del empresariado, que por su parte sí está bien articulado, sí está bien organizado y tiene, vale decir, por su misma actividad, tiene recursos suficientes para pagar toda la asesoría necesaria. En nuestras intervenciones públicas, en nuestras posiciones públicas, no somos de los que satanizamos el empresariado. Todo lo contrario. Somos partidarios de que se creen siempre las mejores condiciones para la libre competencia, para la participación adecuada del empresariado, que se reduzcan a veces muchas barreras que se producen para que puedan desplegar sus actividades comerciales. Es importante que existan empresarios, que exista capital. De manera que nuestro comentario no va destinado a atacar ni de alguna manera tratar de menospreciar ese esfuerzo que hacen los dueños del capital para mantener sus empresas a flote. Aquí hay muchos empresarios y muy serios de una larga trayectoria que han aportado al desarrollo nacional. Ahora bien, tenemos todos aquellos que de alguna manera tengan participación pública que asumir posiciones con relación a ciertas propuestas que ese empresariado, en un uso legítimo de su poder, del poder que ejercen por vía de los gremios que los aglutinan, por vía de la presión que ejercen sobre los políticos, por vía de las propuestas que presentan en las diversas mesas que se presentan de diálogo. Hay que hacer un contrapeso, porque al fin de cuentas la empresa siempre va a buscar ser más eficiente, abaratar sus costos, y eso es normal y legítimo. Vaya de aquel empresario que no quiera tener más ganancias. Esa es la naturaleza de la empresa, y si buscamos otro fin para el empresario, eso es ser un soñador. Ya luego vienen conceptos contemporáneos de responsabilidad social, pero son aspectos que ya atañen a la moral o a la visión que cada empresario tenga. Lo cierto es que la empresa, su fin es destinarse, producir más, ser más eficiente y ganar, obtener ganancias. Esa es la finalidad de la empresa, y qué bueno que se generan empresas, que se generan negocios, porque cuando hay negocio y prosperidad, hay empleo. Ahora bien, los políticos tienen una responsabilidad muy grande en una sociedad en la que no hay sindicatos y en la que los empresarios conocen muy bien cuál es su gestión y ejercen las presiones del lugar. En la República Dominicana, desde el año 1947, miren, en medio de la dictadura, se reconocieron derechos a los trabajadores. Si bien solamente muchas veces se dice que esos derechos tenían una existencia virtual, porque en el plano fáctico muchas veces no se reconocía, fue un paso de avance que fue progresando fue avanzando a través de los tiempos hasta concretarse nuevas reformas. La reforma del año 1992, por ejemplo, durante un gobierno también conservador del doctor Joaquín Balaguer,
que en su gestión designa una comisión de especialistas que abordan un proyecto de código laboral que se aprueba, y un código laboral que hay que decir es bastante progresista, que reconoce los lineamientos internacionales en protección a los derechos de los trabajadores. Se refuerzan la protección a la maternidad, se refuerzan los límites a la jornada laboral, se refuerza la prohibición al trabajo infantil, y se desarrollan varios principios y conceptos que aún al día de hoy se mantienen vigentes. Muchos argumentan que esa legislación, al ser del año 1992, ya está vetusta y que hay que cambiarla. Y lógico, las legislaciones envejecen, pero el que envejezcan no quiere decir que haya que desplazar conquistas que se hubieran obtenido en un momento determinado, como esas conquistas de la jornada laboral, lo que tiene que ver con las prestaciones laborales y con el reconocimiento de los derechos adquiridos. En la relación laboral, vale decir, hay una simetría. Esa simetría se produce porque el empresario tiene un mayor poder que el trabajador. Y esa diferencia, esa asimetría, la regula, la nivela en cierta forma la legislación social, la legislación laboral. Y aquí es que vamos a dirigir específicamente nuestro comentario. Los empresarios, en las propuestas que están poniendo sobre la mesa, y era el tema que abordaba Nayib a principio de semana, están proponiendo la eliminación del auxilio de cesantía como una forma de reducir sus costos. Vale decir que en términos laborales hay varios conceptos que tenemos que manejar. Lo primero es una diferencia, una distinción entre lo que son las prestaciones laborales y los derechos adquiridos. Lo que están pretendiendo los empresarios, alegando que es un costo excesivo, es una traba para la realización de sus negocios y que le lastra su competitividad tanto local como internacional. Bueno, pues se trata de un concepto que entra dentro de las llamadas prestaciones laborales. Y aquí explico. Los derechos adquiridos son aquellos que surgen a efectos de el mismo desarrollo del contrato de trabajo. En ese orden están el salario ordinario que recibe ese trabajador, los salarios que recibe por horas extras, el salario de vacaciones, el salario de Navidad, la participación en los beneficios de la empresa, mejor conocido como bonificación. Esos conceptos son conceptos que no surgen por la terminación del contrato de trabajo, sino por el ejercicio mismo de ese contrato de trabajo. Y ya están los otros conceptos, que es donde se dirige muchas veces la crítica del empresariado y que están proponiendo su modificación, y es el preaviso y la cesantía. El preaviso no es más que el derecho que tiene, o la obligación que tiene también por su parte el empresario, de notificar con cierto tiempo de anticipación la terminación de una relación laboral, de un contrato de trabajo. Y el auxilio de cesantía, que es una especie de compensación por la terminación del contrato de trabajo sin alegar ningún tipo de causa. Esa indemnización que se genera a raíz del ejercicio del desahucio es la que cuestionan los empresarios y que dicen que es un costo bastante elevado. Ahí es que quisiera explicar lo siguiente. El contrato de trabajo no solamente puede terminar por desahucio. Hay tres formas para la terminación de ese contrato de trabajo. Cuando se decide terminar el contrato de trabajo sin alegar ningún tipo de causa, que eso es un derecho que puede ejercer tanto el empleador como el trabajador, y es a lo que se llama desahucio. Puede ser cuando se comete una falta del trabajador, que se configura y están definidas muy claramente en el Código de Trabajo. Bueno, pues eso se llama despido. Cuando la ejerce el trabajador por alguna causa, alguna falta que ha cometido el empleador, eso se llama dimisión. Entonces, esas son las tres formas en las que puede terminar el contrato de trabajo. Ahora, cuando se habla de que el auxilio de cesantía es un costo adicional, tenemos que decir que cuando el contrato de trabajo termina por desahucio, es cuando el empleador no tiene que alegar causa y decide apartar a ese trabajador. Tú estás trabajando en mi empresa y yo simple y sencillamente decido apartarte del conjunto de los trabajadores que está en mi nómina. Entonces, como una forma de
compensar, de indemnizar por esa terminación de ese contrato sin alegar ningún tipo de causa, tú no has cometido ninguna falta, ningún error, bueno, pues yo decido indemnizarte en función de lo que establece la ley. Pero eso es un derecho, yo siempre he dicho aquí, eventual, que si bien deben hacer provisiones en los estados contables y hacer provisiones a fondo para cubrir ese derecho eventual en caso de que se produzca ese desahucio, no deja de ser un derecho eventual. Es decir, que no siempre nace ese derecho. Y ahí es que yo cuestiono ese argumento. ¿Qué tanto peso representa un derecho que no siempre nace? Aquí estamos 6 personas. De los 6 que estamos aquí, si acaso uno se ha desvinculado, es posible que otros decidan por su voluntad propia irse de la empresa. Y si esa es la forma de la terminación de ese contrato de trabajo, aquel que decide por voluntad propia retirarse, irse de la empresa, sin también alegar ninguna causa, a ese trabajador no hay que pagarle absolutamente nada. De manera que yo siento que este aspecto se ha construido como un espejismo para tratar de atacar, para mí, lo que es un medio de defensa y que equilibra la relación desequilibrada entre empleador y trabajador. ¿Por qué? Porque efectivamente no siempre nace ese derecho del trabajador a exigir esas prestaciones laborales. Y fíjense, esas prestaciones laborales, específicamente lo que tiene que ver con el auxilio de cesantía, van en función de la antigüedad. Es decir, que no siempre son iguales. Si un trabajador, y nacen a partir de los 3 meses, si un trabajador tiene más de 3 meses, lo que le corresponden son 6 días de salario ordinario, del salario base que ese trabajador tiene. Y si el contrato excede en los 6 meses, bueno, pues lo que le corresponde son 13 días solamente. Ahora, si el contrato tiene más tiempo, entre 1 año a 5 años, bueno, por cada año transcurrido, le corresponde el 21 días de salario por cada año transcurrido. En los casos excepcionales en los que el contrato de trabajo excede los 5 años, entonces le corresponderían 23 días de salario por cada año transcurrido. Conforme a los estudios que he revisado, la mayor parte de los trabajadores cae en el rango de 1 año a 3. Ese es el grueso de los trabajadores. Y cuando se hace la media del costo que representa esto en lo que son los costos de la empresa, no son los más significativos. Si ese es el alegato, entonces, que es un costo significativo para la empresa y que se constituye en un hándicap, en un peso que le dificulta la competitividad, entiendo que no es un argumento válido. Si se analiza el resto de gastos que tiene la empresa por concepto de protección laboral, tenemos que mirar los demás conceptos. También el concepto de los gastos que tiene la empresa y que hace erogaciones mensualmente por concepto de seguro de salud. Las erogaciones que hace por concepto del fondo de pensiones. La erogación que hace por riesgos laborales, que dentro de la carga que está dentro de la protección laboral, que así se denomina esa carga, representa el 15.3%. Entonces, dentro de ese 15.3%, apenas aquellas previsiones que tiene que hacer para preaviso y cesantía, lo que significa es un 1.5%. De manera que si el argumento es que significa que representa una carga económica significativa, importante, ese argumento se desmorona. O estaríamos frente al riesgo de que también el sector empresarial quiera reducir los demás gastos que tiene por concepto de seguro de salud. También eso va a proponerse la modificación. O también se va a proponer la eliminación de los fondos creados para las pensiones o aquellos destinados a los riesgos laborales, que significan un peso económico mucho mayor. Lo que sucede es que en muchos sectores laborales, esa no es la razón ni la justificación. El auxilio de cesantía sirve como un freno a muchos abusos. Muchos empleadores, no todos, muchos empresarios, y aquí dije desde el inicio, no es una crítica, no es un ataque, no es una contención, como muchos sí aprovechan esta ocasión para plantearlo, proyectarlo de esta manera. No, no es eso. Hay un grupo, y quizás muy reducido, dentro del empresariado que ve el pago del auxilio de cesantía como un freno, un ejercicio muchas veces abusivo, y que teniendo el auxilio de cesantía se refrenan porque saben que si ejercen un uso abusivo de su poder de dirección dentro de la empresa, si acosan, si violan derechos de esos trabajadores, tienen un freno y tienen que compensarle, tienen que indemnizarle,
si se produce una contención o una discusión que obligue a separarlo de la posición. Entonces, a eso es que entiendo le temen muchos sectores. Y en ese orden, desde aquí nos oponemos, nos apegamos a la posición planteada por nuestro compañero Nayib Chaede. Nos oponemos rotundamente a que se elimine el auxilio de cesantía sin que se produzca alguna reformulación o propuesta que equipare en su fin y en su propósito a esta protección laboral, que reitero, si bien se parecería ser algo marginal, primero, no representa un costo significativo para la empresa. Segundo, que sirve como un freno a los abusos que pueden eventualmente producirse. Abusos muchas veces del irrespeto a la jornada laboral o al mismo ejercicio libre de su derecho al trabajo. En ese orden, reitero, las autoridades, el gobierno dominicano debe reflexionar y sobre todo en este momento de crisis, en este momento de inflación, cuáles son los aspectos que efectivamente harían la norma laboral más eficiente, dentro de los que entiendo en ningún plano debe eliminarse el auxilio de cesantía. Llévatelo, Cundo.